Buenas tardes chicos, en este video vamos a aprender a cómo realizar figuras en desarrollo, desde figuras básicas que solamente tengan pliegues a figuras que sean un poco más complejas que contengan circunferencias. Para empezar, entendemos que el desarrollo de una figura cualquiera consiste en una pieza que muestre cómo esta figura puede estar desarmada o abierta, de modo que mediante pliegues y recortes podamos llegar de esta figura desarrollada a una figura armada y cerrada. Para empezar vamos a usar un cubo. Tenemos claro que un cubo tiene 6 caras. Entonces primero vamos a establecer una medida. En este caso vamos a usar la hoja cuadriculada y como referencia vamos a usar la medida de los cuadros. En este caso estamos usando 8 cuadros de medida. Primeramente entonces vamos a hacer la vista superior, lateral izquierda, inferior y lateral derecha. Realizamos el despliegue de todas estas caras de forma horizontal. Tenemos los 4 cuadros establecidos por una misma medida, ya que es un cubo y tiene todos sus lados iguales. Para la frontal y la posterior nos ubicamos en la tercera cara de los cuadros que realizamos y hacemos uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Después de esto vamos a hacer las pestañas que nos van a permitir en el momento de cerrar la figura la posibilidad de pegar y que queden unidas. En este caso vamos a usar este pliegue y este pliegue para unir la cara de este cuadro y de este cuadro. Igualmente para el inferior, este pliegue para esta cara, este pliegue para esta cara. Los pliegues superiores e inferiores van a ir en este lateral y en este lateral, de forma que el restante que va a estar en este punto se va a unir con este. De esta forma vamos a cerrar el cubo y estos pliegues nos van a permitir unirlo y que quede totalmente cerrado, de tal forma que quede así. Listo, para continuar ahora vamos a hacer el desarrollo de un cono que está compuesto por una circunferencia. Los pliegues los vamos a realizar de forma triangular para que en el momento de cerrar nuestra figura sea de mejor manejo. Primero debemos tener claro cuál va a ser el radio de nuestra base, la altura y vamos a usar también la medida de esta diagonal. Primero, entonces, con ayuda del compás tomamos la medida de la diagonal y vamos a realizar una circunferencia con cualquier punto de origen. En este caso es este. Realizamos la circunferencia de un tamaño prudente y después de esto vamos a realizar una fórmula teniendo clara cuál es nuestra medida. En este caso vamos a hacer una medida random. Tenemos claro que son 360 grados, los vamos a multiplicar por el radio de nuestra base, un ejemplo digamos que es de 3, y lo vamos a dividir en la altura que tenemos, la altura del cono, por ejemplo 5. Nos va a dar un resultado, digamos que nos da 90 grados. ¿Por qué digo que 90 grados? Es evidente que en este punto tenemos 90 grados. Estos grados son los que nos van a decir en qué parte se corta la circunferencia. Entonces, repito que en este caso serían 90 grados. Después de esto, de haber ya realizado la circunferencia mayor y haberlo cortado, tomamos la medida de nuestro radio y realizamos un círculo que sea tangente a esta parte de esta circunferencia con el radio de la base. Después de esto hacemos las pestañas y poco a poco vamos uniendo una a una, construyendo la base del círculo. En esta parte también debe de llevar una pestaña, acá no está visible, pero debe llevar una pestaña que va a permitir la unión de esta cara con esta cara y de esta forma queda compuesto el cono. Para continuar vamos a hacer el desarrollo de una figura con dos circunferencias. En este caso podemos ver que se asemeja a un vaso, pero al tener esta circunferencia y esta otra no va a ser un vaso hueco, sino que va a tener tapa. Entonces recordamos que las pestañas las vamos a hacer de forma triangular para un mejor manejo. Para empezar debemos tener claro la medida de la diagonal, la medida del vaso por decirlo así,
y los radios correspondientes a su base y a la parte superior. Para empezar su construcción vamos a establecer un punto de origen y vamos a hacer una circunferencia con el tamaño de la base menor, de la circunferencia menor. Después de esto, para hacer este círculo, esta parte de circunferencia, debemos implementar otra fórmula, la cual es 2pi radio para hallar el perímetro. Esta pequeña circunferencia va a ser correspondiente al perímetro del círculo. Después de hallar 2pi radio, 2 por pi por radio, tenemos el perímetro. Después de tener el perímetro, lo vamos a multiplicar por 2 y lo vamos a dividir por pi. ¿Qué respuesta nos va a dar? Esa respuesta es la medida del radio de esta circunferencia. Entonces podemos apoyarnos en el mismo punto de origen para hacerlo, y esta circunferencia debe ser tangente a ese círculo. Después de esto, si usamos esta diagonal y recordamos la fórmula, que era 360 grados por el radio dividido en la altura, para saber en qué momento vamos a cortar la circunferencia. Entonces realizamos la circunferencia con la diagonal y después hacemos el corte con el ángulo que nos haya dado esta fórmula, y después usamos el radio mayor para hacer la parte superior de nuestro vaso, y ese círculo lo hacemos de forma tangente. Entonces nuevamente vamos uniendo cada pestaña en cada parte del círculo, igualmente estas correspondientes a este círculo, y nuevamente dibujamos la pestaña en este lado lateral para que pueda unirse con la parte inferior y queda construido nuestro vaso de esta forma. Listo. Para continuar, vamos ahora a hacer el desarrollo de una botella. Para esto debemos tener claro que se compone de una parte cilíndrica, una parte en forma de cono y otra cilíndrica. Debemos tener la medida del radio de la tapa y de su base, y tener en cuenta la altura del cilindro y el otro cilindro, y la altura y la diagonal del cono. Para empezar, vamos a tomar un punto de origen. Yo me apoyo en una línea imaginaria para que no se pierda como la composición del dibujo. ¿A qué me refiero con esto? Es una línea imaginaria que corresponde al eje Y y una línea imaginaria que corresponde al eje X, y de 45 grados una línea imaginaria que me sirve de apoyo, como en la línea de inglete que usamos para la construcción de vistas isométricas. Entonces, para empezar, tomamos el radio de la tapa y dibujamos su circunferencia. Para realizar un cilindro ya no realizamos una nueva circunferencia porque es de forma recta. Igualmente, esta medida va a ser la medida del perímetro, recordando que el perímetro lo hallamos 2 por pi por el radio que hayamos construido. Trazamos la línea tangente a la circunferencia, y esta medida que tenemos en esta parte va a ser la altura del cilindro. Acá debe haber un ángulo de 90 grados. Con ayuda de una escuadra podemos realizar este trazo. Después de tener esta altura, cerramos y queda un rectángulo. Realizamos las pestañas correspondientes para poder unir los círculos. Estoy recordando que es en forma de triángulo porque son figuras redondas, son circunferencias. Después de eso, volvemos a hacer tangente el mismo radio que teníamos acá y empezamos a hacer la otra circunferencia, que va a ser, después de tener el perímetro de ese círculo, lo multiplicamos por 2, lo dividimos en pi y tenemos ese nuevo radio, que va a ser el correspondiente para poder realizar la circunferencia. Aquí nos guiamos por una línea de referencia y después con la diagonal sabemos en qué punto cortar esta circunferencia. Trazamos esta medida. ¿De qué forma? Tomamos el nuevo radio, realizamos el mismo proceso, hallamos primero su perímetro, después lo multiplicamos por 2 y lo dividimos por pi,
tenemos el nuevo radio que nos permite tener esta medida. De esta forma podemos realizar esa circunferencia sin tener en cuenta la fórmula de los 360 grados por el radio sobre la altura. Después de esto, tangente, tenemos ese mismo perímetro de este radio mayor, lo trazamos de forma tangente y nuevamente a 90 grados va a ser la altura de nuestro cilindro y cerramos nuestro rectángulo. Y para culminar va a ser la parte de la base, que va a tener una circunferencia del mismo radio y va a ser tangente a él. Después, con los pliegues que tenemos y las pestañas, vamos a ir pegando desde la base hasta la tapa. Cada pestaña correspondiente para cerrar el círculo, realizamos una pestaña acá para que pueda cerrar en este punto, igualmente acá para cerrar en este punto y nuevamente acá para cerrar en este punto, y poco a poco vamos cerrando nuestra figura desde la base hasta la altura para llegar al desarrollo y a la construcción de una botella sencilla, por así decirlo, que quede de esta forma. Cabe destacar que para realizar la construcción de estas partes de circunferencia existen dos formas, la cual era primero con los 360 grados por el radio dividido a la altura del cono nos daba un ángulo, y ese ángulo era la abertura de estas dos líneas y nos cortaban la circunferencia y quedaba construida. Y la segunda forma era teniendo este segundo radio. ¿En qué momento podemos usar esto? Por ejemplo, cuando vamos a hacer una base y no tenemos una altura como tal para poder, una diagonal para poder establecer ese diámetro, ese radio, perdón. Entonces ahí podemos usar esta fórmula para tener un radio y poder tener desde el punto de origen trazar ese radio sin necesidad de tener en cuenta la diagonal. De esta forma tenemos la construcción de 4 figuras a partir del desarrollo: un cubo, un cono, un vaso y una botella. Espero que les haya sido de mucha ayuda este tutorial y nos vemos en otra ocasión.